Hola, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo se llama el podcast? Desde el corazón con Nelian. Y estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. Yo soy Natalia, su host Embuste. Natalia, hija de Nelian. Nelian, Nelian. madre de Natalia y Diego. ¿Y? Ok. Es que tengo que hacerlo. Yo soy Diego, gente. Yo soy Diego. Y El hijo estoy de muy Nelian, hermano de emocionado. Natalia. Es como en la Biblia. Que dicen, hijo de... Ah, sí. Esposo de Núñez, hijo de... Es verdad. Diego, que era hijo de Natalia. Nelian. Digo, Yo no, soy espérate, que- espérate. Hijo de Diego, Hermano. Era hija de Nelian. Nelian, hija de Nelly. Nelly, hija hija de de... Lucy. Sí, así mismo. Pero mencionan a los hombres. Es verdad, pero en verdad estuvo nítido eso, Natalia. Te quedó bueno. Gracias, Te quedó gracias. bueno eso. Pues nada, ¿Qué estamos vamos a hablar aquí. hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, Diego, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Del temor de Dios. Amén. Amén. Del temor de Dios. Y como algo que hemos como que... Siento que la sociedad ha perdido un poquito, por lo menos en la iglesia. Algunas, no todas. Pero sí. ¿A qué tú le refieres temor? Yo pienso que es Como que respeto, pensar, eso exacto, mismo. respeto, como que Él es soberano. Amén. Amén. Él es un rey. Fíjate, algo que me... Tú vas a tratarlo con respeto. Él es el Ajá. todopoderoso. Ajá. Exacto. Él es el creador del cielo y de la tierra. Cuando tú te das cuenta que cuando tú escribes Dios, escribes Señor, es con mayúsculas, ¿me Ujú. entiendes? Y como que eso a mí me encanta tanto porque eso le da nombre, le da postura, le da respeto, le da, ¿sabes? Lo que es. Y vamos a leer un versículo. Dale, vamos a leer los Vamos versículos. a leer un No, es que versículo, es bien importante que sepamos por qué estamos diciendo esto, pero me encantó lo que dijo Diego de que tenemos que internalizar quién es Dios y Natalia. Eso es otra cosa, cuando tú escribes Dios, tú no lo escribes con minúscula, tú lo escribes con Y si lo D. estás escribiendo con minúscula, ya Está sabes, mal. estamos mal. Arregla Que eso. Dios con minúscula se refiere, cuando lo menciona en la Biblia, se refiere a todos los Otros que dioses, otros dioses. son No es fecas. el Dios, el son Dios, de embuste. el Dios creador del Son cielo y de la ídolos. tierra, que es Señor, De señores. Señor de señores, con S, Mayúscula. que va por encima. Porque mi Dios, y en algunos sitios, ¿verdad? Algunos libros del Antiguo Testamento, porque mi Dios es que es identificar y reconocer el Dios de Dios. Porque todo otro Dios es un En mi ídolo. Biblia, yo no Que sé no si es puede en hablar, todas, no pero cuando puede dice señores, tiene todas mayúsculas, by the way, mira. Pero eso es por algo. Eso es porque cada vez Para que dice que no se Señor. refiera a otro, ¿no? Bueno, para no porque como Para decir. uno de los mandamientos era no decir el nombre del Señor tu Dios en vano. Vano. Pues para evitar eso, pues ponían Señor en Para que todas estén mayúsculas claras. para que se note que cuando se Están refiere a hablando de Señor, Dios, está hablando del exacto. nombre. Ajá. Pero lo ponen así para no decirlo. El nombre. Muy bien. Muy bien, En muy vano. bien. Está. Amén. Pues yo les voy a traer el Proverbios 1:7 que dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y algo que quería que como que algo que leyendo ahorita me fue como que el conocimiento, ¿verdad? Que es la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento. Entonces, si el temor del Señor es el principio del conocimiento, los insensatos desprecian la sabiduría, pues los insensatos desprecian el conocimiento y Y no le desprecian temen. a Dios. desprecian el temor. Exacto. No temen le a temen Dios. a Dios. Ah, No hay wow. temor, no lo Y, respetan. ¿sabe? Yo tengo otros versículos que parecido a este, que está en Proverbios, y cuando vamos a Proverbios 9:10, dice lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo con S mayúscula es la inteligencia. O sea, que uno puede pensar que eres inteligente, Embuste, peca. pero la inteligencia en tu propia opinión es necedad, lo dice la palabra. Eres un necio. Si tú no temes al Señor y entiendes el poder, el conocimiento y no le temes a Jehová, tú no eres inteligente.
No eres sabio. Bueno, eso dice la palabra. Lo dice. Eso es lo que dice. No somos nosotros. El conocimiento del Santísimo. Entonces, ¿cómo nosotros tememos a Jehová, a Dios, a el Señor? ¿Cómo es que nosotros tememos o respetamos? ¿Cómo nosotros podemos respetar al Señor? ¿Cómo nosotros podemos temerle? Yo siento que yo siento que es como que reconocer su grandeza. Por lo menos temor para mí es como que miedo a fallarle. Para mí. Como que I respect him. Y yo sé que él no quiere que yo me vaya por un camino. ¿Entiendes? Sí, yo creo, escuchándote ahora, lo que me viene a mi corazón es ese amor Ajá. que tú le puedas tener al Señor, porque Él te amó primero. Y Pero es cuando tú respeto, tienes, es como que respeto. sí, pero cuando tú conoces Ah. a alguien, tú lo conoces y tú lo respetas, pero sabes y lo amas porque Ajá. tú lo conoces. Tú sabes lo que le puede afectar, lo que le puede doler. Tú no quieres, cuando tú amas a una persona, tú no quieres hacerle daño, tú no quieres que esa persona esté triste, tú no quieres que esa persona... cuando tú conoces a Dios, por eso quiero decir, ¿cómo tú lo conoces? ¿Cómo nosotros lo conocemos? Pues tenemos que conocerle a través de leer quién es Él. Y yo quiero traer, uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y yo siento que eso es una reflexión de la relación de los seres humanos, de cómo debería ser, como que tú debes respetar los niveles. Tú debes respetar a tus padres. Si no puedes respetar a tus padres en la tierra, ¿cómo tú pretendes respetar al Padre que está en el cielo? Amén. Yo pienso eso mismo, y cuando lo estabas diciendo, lo que me vino a la mente es también entre la relación de Jesús y Él. Ajá. Cómo es que Jesús en esta tierra respetaba como lo hijo. que Él o sea, la misión de Jesús estaba en la voluntad del Padre, que tenía que entregarse para morir por nuestros pecados. Esa era la misión. Y Él lo hizo. O sea, ustedes piensan que como humano es fácil decir, pues sí, me voy a tirar en la cruz, en el madero, Nah. para que me maten, porque sí. No, ese respeto de, aunque sea algo incómodo, aunque sea algo que tú no quieras en tu corazón, Ajá. tú lo vas a hacer por el respeto a esa relación, a ese temor que le tienes a tu padre. Amén. Y yo creo que esa parte va a la par, ¿verdad? Con esa relación entre, como tú dices, entre hijo e padre. Porque nosotros, si te puedes analizar, el Padre que está en el cielo, que es el creador del cielo y la tierra, conoce todo. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sí. Nosotros, aunque no lo entendamos y tengamos una instrucción de Él, nos corresponde hacerlo en obediencia, pero en esa obediencia es una reverencia, es un temor, es un Eso respeto, es un amor. Yo quería traer que a veces como que muchas personas, si no eres creador de la palabra, o a lo mejor te dicen esto y tú vas a pensar que el temor es como que anda para yo voy a hacer las cosas bien porque yo tengo temor de ir al infierno. Y eso no es lo correcto. Eso no es el temor que habla aquí la Biblia. No es el temor que habla no es el temor que habla la palabra. El temor hacia Dios es como dijo mami que quería traer el amor. O sea, tú quieres obedecerle porque tú le tienes tanto amor que tú quieres hacer las cosas bien. Y ese es el temor que Dios nos pide tener hacia Él. ¿Me entiendes? Porque, como dije, pueden leer esto y van a pensar que el temor hacia Dios puede ser como que, ay Señor, como un amo, pero no de manera correcta. ¿Sabes? Cuando ajá. Entonces es como... Sí, miedo a que te castiguen, es miedo. o sea, Exacto. ese temor de miedo, ese miedo que no lo haces porque uno desea, lo haces por miedo a unas consecuencias. A las consecuencias, Y correcto. entonces como que, tener claro que el temor es un temor de amor, es un temor de reverencia, como estaba diciendo. De respeto. De respeto hacia esa persona, ese Él, que Él es todopoderoso, Él que merece toda autoridad, porque Él la tiene, Él es. Ajá. Eso dice, por eso es que dice Yo quiero... que toda lengua confesará Exacto. que Jesucristo es el Señor. O sea, que toda lengua Eso es lo que y yo- toda rodilla se doblará. No, pero yo quiero hablar un poco del
el Viejo Testamento, Ujú. antes de Cristo, obviamente. Y el Señor, yo ni me quiero imaginar las atrocidades que estaban haciendo para que el Señor esté encendiendo este pueblo en fuego. No me quiero imaginar lo que estaban haciendo realmente. Porque yo siento que Sí, para porque que si Dios hoy en llegue, día no nos hemos para quemado. que Dios llegue a ese nivel, yo siento que eso está fuerte. Pero nada, O a inundar través el mundo entero. exacto, como que Normal, ¿verdad? a través del Antiguo Testamento uno ve cada vez Dios destruyendo cosas, mandando a los israelitas para que sean esclavos de alguien o yo no sé qué. Y pues entonces, eso está fuerte. Sí, tú Pero no puedes lo ver lee. Y yo no en puedes verdad, ver yo el como... amor. No. Bueno, sí, porque lo explica, que Sí, es como sí. que un amor de corrección y yo no sé qué. Y Jeremías lo explica. Pero yo veo eso y estoy como que diantre. Si lo hiciera ahora. No, chavo. Gracias a Dios que estamos en gracia, en el tiempo de Amén. gracia, después de Cristo. Pero Jesús mismo dice, casi al principio del Sermón del Monte, en Mateo 5, en Mateo 5:17, Jesús dice, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Obviamente Jesús la Está cumplió con su sacrificio en la cruz. Pero él mismo dice que no vino a anularla, vino a cumplirla. So, estamos bajo los mandamientos todavía. Y todavía Ajá. las personas aún piensan como que a veces se cambia como que eso del Viejo Testamento, que Ajá. Dios es un Dios de castigo. Es the same God. Y es el mismo Dios. Jesús no vino a cambiar nada. O sea, continúa, perdón. Es el mismo Dios. Y lo que tú estás diciendo, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, básicamente, Jesús vino primero como un humilde siervo en un burro, pero en su segunda venida va a venir con espada y un caballo blanco. Como que he's the same God, he's a God of justice, un Dios de justicia todavía. Y es como que ese temor de como que me imagino que en el Viejo Testamento lo tenían, porque obviamente estaba haciendo cosas y están siendo castigados y cosas así. Y obviamente hay que ver las cosas en Yo pienso- contexto. Yo pienso que a lo mejor ¿verdad? Cuando yo leo lo del Antiguo Testamento, yo a veces pienso que no necesariamente tenían el temor todo el mundo, Ajá. que necesitaban a los profetas para explicarlos y que como quiera Que los mataban. ellos tenían como que es que se seguían desviando, ¿me entiendes? Yo me imagino a Dios diciendo, diantre, como quiera, él desde el principio él sabía que Jesús venía, eso lo dice la palabra. O sea, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que ese es Jesús, que desde Génesis ya estaba pensado ¿verdad? En los pensamientos de Dios. Pero yo me imagino él diciendo, mano, como tú dices, como que esta gente está al garete, siguen haciendo cosas, yo sigo revelando mi amor y dirección, pero ellos siguen ahí haciendo atrocidades yo me imagino a Dios diciendo, diantre, yo tengo que enviar a mi hijo pronto, o sea, para poder redimirlo, o sea, hay que redimirlo. Así que esa parte de que es el mismo Dios que utilizó a través de su espíritu hablaba, utilizado los profetas, ¿verdad? Pero Que los mataban. sí, exacto, era como que tú vienes a hablar en el nombre de Dios, ¡pam! Como que no vengas a hablarme así. Así que esta parte, Pero eso no querían corregir, no querían corrección. Por eso los mataban. Porque los profetas venían a través de Dios a corregir y decirle, están haciendo las cosas mal. Y si no, va a pasar esto. y pasaba porque Y la gente pasaba no porque hacía no hacían caso. caso y los mataban. Sí, fui el tío. Así que por eso es que le envía a Jesús. Pero qué bueno, porque así mismo lo dice la palabra. Ustedes escucharon, mas yo os digo. O sea, él no viene, estamos, como tú dices, estamos en los mismos mandamientos, pero el mandamiento se basa en ¿qué?
en el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu entendimiento. No me acuerdo. Y, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, si nos vamos con los mandamientos de no matarás, no, ¿verdad? No adulterarás, no. Cuando tú te basas en todos esos mandamientos, ¿cómo se basa eso? Porque vives en amor. Porque si tú vives en amor, tú no vas a hacer todas esas cosas le hacen daño a las otras personas. No estaba. ¿Qué tú querías? Diego está buscando, yo creo que Es que Diego está está en mi pensando. cabeza y no me acuerdo. ¿Estás pensando en un versículo? Sí. Está bien. Era algo de corrección. Era algo de que Dios corrige, Hebreos 12. Dios corrige a los que ama. En lo que lo buscas, sí, tiene que ver, de hecho, esa relación de como tú bien dijiste, de hijo con padre, ¿verdad? El padre, y lo dice también la palabra, corrige a tu hijo en el tiempo, ¿verdad? Porque si no, y lo dice en Proverbios, Sí. dice, corrige a tu hijo a tiempo, ¿verdad? Porque si no, tú como padre sufrirás. Lo dice la palabra. Así que esa corrección, si nos vamos a nosotros, a la humanidad, cuando tu mamá o tu papá te regañan o te corrigen o te castigan por X o Y cosa que tú hiciste mal, que tenga unas consecuencias, obviamente a ti no te gusta, no te incomoda. Pero si tú te pones a analizar, bueno, tú no lo vas a saber hasta que seas madre o padre otra vez, pero uno como madre, ¿verdad? Porque yo puedo acordarme de las veces que yo me molesté porque mi mamá o mi papá no me permitieron hacer cosas o me Pero decían. ahora entiendes por qué. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo digo, wow. Pero ¿qué pasa? Hasta que no, como por eso dice el refrán, hijo fuiste, padre serás. Pero en ese proceso de tú tratar de explicar también tu sabiduría en el término de tu experiencia, porque tú le amas con todo tu amor. O sea, yo creo que esa es la parte más difícil de entender. ¿Cómo es que la corrección es en amor? Esa es la parte difícil de nosotros como humanos, pero también con el Padre. O sea, esa corrección, tenemos unas consecuencias que no nos agradan, que no nos gustan. Lo dice también la palabra, la disciplina no crea ningún tipo no nos gusta la disciplina, pero es para tu bien. Amén. Es para tu bien, es para tu bienestar, es Bueno, para... esto es lo que literalmente le dice aquí. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. En efecto, nuestros padres nos disciplinan por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Amén. 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 Esto lo leí literalmente como que... yo creo que Está brutal porque... fue ayer. Qué bueno estaba qué bueno en que almuerzo. qué bueno que lo traes porque eso fue lo que estaba... Este era el versículo que quería hablar cuando estaba hablando ahora mismo. Estaba en almuerzo y me vino a la cabeza Hebreos 12 y lo leí. Está brutal. Y estaba eso. Está brutal porque precisamente si lo aplicamos a cualquier cosa, ¿verdad? A nadie le gusta la disciplina. A nadie le agrada que lo corrijan. No. A nadie le agrada que le digan que estás mal. Exacto. A nadie le agrada, mira, estás mal. ¿Cómo? Pero ahí, atándolo al proverbio, uno que es 9. 7. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que, si tú quieres ser sabio, aquí dice a fin de que participemos de su santidad, para que seamos santificados y él. santificados y Ajá. santificados. Pero no va a pasar eso a menos que nos choquemos contra la pared y nos haga viral, porque nosotros somos, ¿verdad? Nadie Omar. aprende Y- por cabeza ajena. Somos así como los caballos. Sí. No, de verdad que, No, que, que está brutal. Porque, que bueno, hay otros versículos que yo quería traer. Por ejemplo, en Salmos, sí, es que tantas cosas con respecto a la sabiduría y el temor del Señor. Ujú. En Salmos 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice también en Salmos. Creo que tenemos que tener bien claro que el principio de la sabiduría es El temor a Jehová. Creo que lo tenemos claro. Entonces, miren, en Salmos 34:7 dice,
el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. So, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. O sea, si yo le temo al Señor y lo respeto y lo honro y le amo, él me va a defender en cualquier cosa, ¿verdad? Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, está brutal que todo. En Salmos 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Se complace. Sí, pero para traerlo más contemporáneo, Sí. en la iglesia hoy en día no se machuca tanto eso, por lo menos a las que nosotros vamos. Ujú. ¿Verdad? Hay algunas denominaciones que sí, pero no se machuca eso del temor a Dios. También yo pienso que Y es por eso por atraer personas. Claro, es para atraer Claro. personas, pero a la misma vez por eso es que vemos tantos cristianos que dicen, yo puedo hacer lo que me dé la gana, El Dios me va a lukewarm. perdonar. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, No, porque porque Dios ya murió en la cruz, Estamos ya. cubiertos por la gracia, Exacto. pero se van al extremo. Ajá. es que el tener la libertad Y de no- Cristo no es libertinaje. Ajá, pero no Todo me es enfatiza, lícito, pero no todo me Me conviene. pero no enfatizan eso de que, mano, Dios, respétalo. Como Yo- que Él envió a su hijo, Ajá. pero no fue para que tú hagas lo que te dé la gana. Yo quería traer eso porque, mira, yo le estaba contando mami a Diego, nosotros no somos católicos, nosotros somos protestantes, discípulos de Cristo. Entonces quería traer que yo me fui para Europa, ¿verdad? Y en Europa, cuando tú haces tours, a ti te llevan a 5,000 catedrales, 400 iglesias y... No, pero es verdad. Es como un poquito es un exagerada la niña, pero no importa. No, pero Entendemos. no, vamos a ser honestos, son hermosas, o sea, se los recomiendo 100%, una arquitectura brutal. For sure. Nada, el punto es que en el primer país que fue París, en Francia, pues fuimos a una basílica, ¿verdad? Entonces, a la basílica, entonces cuando dijeron como que quieren entrar, y en verdad a mí me daba igual entrar o no. Pues nada, como que la fila corrió bastante rápido, entramos. También era gratis. Entramos y literalmente como que ese silencio, yo sentí el Espíritu Santo tan fuerte en mí. Brutal. Y yo no estaba haciendo nada, yo no estaba ni orando. Como que literalmente yo entré y yo como que sentí el Espíritu Santo y yo como que el silencio, es como que la reverencia que hay allá adentro hacia el Señor. Amén. Y como que eso sí, algo que puedo respetar ¿sabes? De los católicos, ese respeto que le tienen, esa reverencia, esa honra, o sea, ellos saben cuál es el lugar de Cristo. Y eso es tan importante porque, como dijo Diego, a veces como que nos perdemos y en que, o sea, no se nos olvida que lo primero es el temor. Tenemos que tenerle temor a Cristo. Él es todopoderoso. Él está en la altura, o sea, Él es todo. Y nada, sí quería traer eso de que hay que ponerle su puesto en nuestras vidas. Aparte de que es nuestro papá, aparte de que es nuestro padre, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro todo, porque Él es todas esas cosas, pero Él es Dios, Dios con mayúscula. Y Dios todopoderoso. Todopoderoso. Y muchas de las cartas de Pablo son correcciones de la iglesia en ese modo. De que, mano, ustedes están haciendo lo que te dé la gana, pero como que, mano, es Dios. Pónganse a respetar. Y una de ellas fue corrección de la Santa Cena, que ¿verdad? Lo estaban haciendo como Dios nos mandó a hacer. Pero unos estaban comiendo antes que otros, y yo no sé qué, estaban bien revolucionados, se estaban emborrachando, y él está diciendo, hermano, He's God. Yo sé que es tu amigo, puede ser tu amigo, puede ser tu Exacto. padre, y yo no sé qué, y hay esa confianza, pero hermano, Yo es creo Dios, Yo creo que esa es vamos a hacerlo bien. Yo creo que es igual. Pienso yo, con las generaciones, ¿verdad? Mientras más pasando las generaciones, porque yo puedo decir como hija, ¿verdad? Y yo estoy seguro que mi papá con respecto a su papá, pero hay una reverencia y hay un temor, por ejemplo, y ese respeto a un padre. Cuando mi papá me abría los ojos, yo nunca, jamás le contesté a mi papá. Me fui por encima de su autoridad en el sentido de que, Nunca. no, eso, yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, jamás. Yo podía estar no de acuerdo con él.
Pero yo jamás me hubiera atrevido y lo puedo decir, por ejemplo, no con los papás también, como que con los maestros. La autoridad de los maestros. O sea, los maestros están allí para enseñarte. Los maestros están para darte una educación. Ellos están educados para esa educación. Sin embargo, hoy en día, porque mi época, cuando yo era estudiante, si a mí un profesor o un maestro me decía tal cosa, yo me quedaba callada y yo me tenía que chupar lo que me dijera, porque esa es la autoridad. Hoy en día, asimismo con respecto, yo pienso que en la misma línea que hemos perdido el respeto a Dios en el sentido de esa reverencia, lo hemos perdido con todas las autoridades, porque las mismas generaciones con respecto a sus jefes, hoy en día hay muchos muchachos que no aguanta un término de trabajo más de tanto tiempo, si no le agrada, se va. O sea, no pueden someterse a la autoridad. Igual que la generación de hoy en día no pueden someterse. Si ahora mismo pasa algo con un maestro, el maestro tiene que velar y cuidar lo que dice, porque para que el muchacho, no, para mí eso está súper mal, pero nada, son las generaciones que están ocurriendo. Pero si nos podemos alinear lo que está sucediendo, como tú dices, en las iglesias, y nosotros como que decimos, ok, diantre, se nos olvidó quién es el que tiene la autoridad. Dios tiene la autoridad, pero el que Dios da, o sea, la autoridad que Él da a través de las personas, a través de los jefes, de los gobernantes, de lo que sea, tú puedes estar a lo mejor no a favor de lo que esa persona está diciendo, pero lamentablemente esa es la autoridad y te corresponde someterte. Eso es, ¿verdad? Con respecto a nosotros con Dios. A nosotros nos corresponde someternos a Dios. Nos corresponde someternos a su voluntad. El mismo Jesús, los fariseos lo están cuestionando. Y obviamente el pueblo judío no querían pagarle taxes. Eso yo lo estuve leyendo, los impuestos. No le quería pagarle impuestos al César. Porque decía yo no sé qué, decía un nombre de un dios pagano. Y ellos decían como que ellos no querían hacerlo, pero lo tenían que hacer. Y pues entonces Jesús le dice... A ver si Jesús resbalaba, porque ellos siempre estaban tratando de que Jesús resbalara. Y Jesús le dice, págale al César lo que le pertenece al César. Y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios lo que él te dio. Amén. Así que, follow the rules. Follow the rules. Eso está brutal. Yo estaba leyendo. Como que Dios no está en contra de... Hay que acordarnos que los líderes de este mundo, aunque sean malos, y son malas personas, es porque Dios lo está permitiendo por su plan divino que Él tiene. Porque cuando Pilato empezó a interrogar a Jesús y le dice, ¿tú quieres ser crucificado? ¿Por qué no hablas? Y él, acuérdate que tú estás ahí solamente porque Dios lo está permitiendo para que ocurra el plan divino. Amén. Así que hay que acordarnos de eso. Así que vamos a portarnos bien, guys. Vamos a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si tus valores, ¿verdad? Sepas que usted debe estar someterse a la autoridad que el Señor ha permitido que esté ahí. Eso es lo más importante. Pero sí, nosotros entender y saber que Dios es Dios. Que Dios es Dios, con D mayúscula. Que el Señor, que es el creador del cielo y de la tierra, el principio de la sabiduría es su temor. Así que si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser inteligente, si usted quiere tener sabiduría, si usted quiere tener discernimiento, si usted quiere saber qué corresponde hacer en tu próximo paso, acción, ¿qué? Hay que someternos al Señor. Amén. Nosotros somos, ¿verdad? Nosotros tener esa reverencia a Dios y entender quién es Dios. Que sigue siendo tu amigo, que sigue siendo tu consolador, que sigue siendo la persona que te va a ayudar y te va a dirigir y te va a llevar a ese bienestar, pero reconociendo que el temor a Él es el principio de la sabiduría. Amén. 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 Aleluya. Amén, amén. Pues, Ay, gracias por estar con nosotros. ¿dónde estamos, Nati? ¿Dónde estamos? ¿En YouTube? Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Denle en subscribe a la campanita, comenten. Y sí, y compartan si les tocó
este episodio, ¿verdad? Eso es. Bye, guys.